Laura Angulo. Ya. A ver, un ratito, Laura Angulo, ya presente. Sí, sí, gracias. Ya. Comenzamos entonces. Todavía faltan que se conecten dos estudiantes. A ver, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la regulación hormonal de la glicemia. ¿No? Entonces vamos a ver cuáles son las hormonas que participan en la regulación de la glucosa, de la concentración de glucosa en sangre, ¿no? Glicemia significa concentración de glucosa en sangre. Esa es la concentración. En ayunas, varias horas después de consumir alimentos, las concentraciones de glucosa normalmente varían entre 70 y 100, ¿no? Esos son los valores normales de glucosa en la sangre, ¿no? Normalmente, ¿qué significa la glicemia? Es la concentración de glucosa en la sangre, ¿no? Eso es un indicador de la concentración de glucosa en la sangre. Es el mayor indicador de la homeostasis en sí, de la sangre y de la célula, ¿no? La glucosa. La glucosa en sí viene a ser el mayor indicador de la homeostasis de las células y de la sangre. En ayunas, ¿no? En ayunas, después de las comidas, en ayunas, los valores normales deberían estar de 70 a 100, que sería lo normal, ¿no? Es la concentración normal de glucosa de 60 o 70 a 100 de 70 a 100 miligramos por decilitro en la sangre. Eso nos indica que hay un equilibrio normal de las hormonas en la sangre cuando en ayunas. ¿Eso qué significa? 8 horas después de la última comida, me toman un examen de sangre y me salen los valores de glucosa o de concentración de azúcar en la sangre de 70 a 100. Valores normales, acuérdense, son preguntas de exámenes. Valores normales de glucosa en la sangre en ayunas de 70 a 100. Luego tenemos al hígado. El hígado es un órgano que almacena glucógeno, ¿no? Y ese glucógeno va a ser el encargado de ayudar a controlar los valores normales de glucosa en la sangre, que es de 70 a 100. Entonces, esa es su función del glucógeno hepático. Estoy hablando del glucógeno del hígado, no estoy hablando del glucógeno del músculo. Estoy hablando netamente del hígado, del glucógeno hepático, que es quien ayuda a mantener estos valores normales de glucosa en la sangre, sobre todo en los momentos de sueño, ¿no? Cuando uno está durmiendo, no comemos. Y por lo tanto, quien nos ayuda a mantener estos valores normales de glucosa de 70 a 100 viene a ser el glucógeno hepático. Entonces, el hígado va a estar involucrado en este trabajo gracias a la acción de hormonas. Gracias a la acción de las hormonas contrarreguladoras, o sea, diferentes a la insulina, nos van a ayudar a mantener estos valores. El hígado es el primer órgano en el que llegan los carbohidratos, ¿no? Una vez absorbidos, los carbohidratos pasan a la vena porta, y la vena porta, ¿dónde desemboca? En el hígado. El hígado va a determinar la cantidad de glucosa que va a alcanzar el torrente sanguíneo, ¿no? Después de la comida. El hígado es aquella que se queda con la mitad de la glucosa que ha absorbido, con la mitad de la glucosa que se ha absorbido, que ha llegado al hígado, se queda en el hígado. ¿Para qué? Para la síntesis de glucógeno y para la síntesis de otras estructuras que se necesite para el hígado, ¿no? Para su buen funcionamiento, para la energía del hígado, para que tenga energía ese hígado, para almacenar glucógeno. El 50% que recibe se queda retenido en el hígado como glucógeno y como energía para el hígado, para que desarrolle sus funciones. Entonces, una vez que ingresa los alimentos, pasan al hígado a través de la vena porta, y lo cual hace que se almacene en el hígado en forma de glucógeno. Empieza la glucogénesis en el hígado. Luego, la otra mitad va hacia la sangre. La otra mitad de glucosa absorbida que ha llegado al hígado, lo libera la sangre para las demás células.
Allí en la sangre, una vez que ya llegó la insulina a la sangre liberada por el hígado, esta insulina, este azúcar en la sangre va a ser regulada por una hormona llamada la insulina. Esta insulina es sintetizado ¿por quién? ¿Se acuerdan ustedes quién sintetiza la insulina? ¿Qué órgano? El páncreas. Por las El células páncreas. betas. Por las células beta, ¿no? ¿De quién? De los islotes de Langerhans del páncreas, ¿no? Las células betas de los islotes de Langerhans son aquellas que van a sintetizar la insulina. El páncreas tiene sensores de los niveles de glucosa en la sangre. Ya tiene sensores, lo cual le va a permitirse liberar o disminuir la producción de insulina dependiendo de la concentración de azúcar en la sangre. Después de la digestión y la absorción de los carbohidratos, se aumentan las concentraciones de glucosa en la sangre, lo que envía una señal al páncreas para la liberación de insulina. Cuando nosotros estamos comiendo, en el proceso de la digestión de los alimentos, ¿no? Estamos masticando el alimento, pasó al estómago, del estómago pasa hacia el intestino delgado. Y en el intestino delgado y el páncreas van a producir unas hormonas que van a ir al páncreas y van a estimular la producción de la insulina. Estas hormonas son aquellas que van a permitir liberar al páncreas la insulina. Estas hormonas se llaman la GLP-1, sí, así es su nombre, GLP-1, y el GIP también le dicen, ¿no? GLP-1, llamado el péptido similar al glucagón tipo 1, que son liberados por el tracto gastrointestinal, y también por el GIP, que es el polipéptido insulinotrópico dependiente de la glucosa. Es un péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Pero, profesora, Entonces, ¿cambió de ¿sí? diapositiva o está en la misma? No, estoy en la misma. Ya. Entonces, el estómago y el páncreas van a liberar hormonas que van a ir al páncreas durante el momento de la digestión de los alimentos. Entonces el estómago dice, uy, se dilató el estómago, he ingresado alimento. Va a sintetizar hormonas tanto a nivel local, la enteroquinasa, para sintetizar las hormonas, como también se van a liberar hacia la sangre para indicar al páncreas que hay la presencia de alimento y que se va a necesitar la producción de la insulina. Durante el proceso de la digestión, nomás digestión y absorción, porque cuando llega el alimento al estómago y al intestino, son aquellas que van a liberar estas hormonas, la GLP-1 y la GIP. La GLP-1 y la GIP, ¿no? Son aquellas que van a estimular, la producción de insulina en la sangre, y por lo tanto se van a disminuir los valores de glucagón. La insulina, ¿qué va a hacer? Va a favorecer la captación de glucosa por los tejidos, sobre todo el tejido muscular, el tejido nervioso, adiposo y otras células corporales. La insulina trabaja netamente con ¿qué células? Trabaja con las células musculares, con el tejido adiposo y también trabaja con el corazón, con las células cardíacas. Esos son los tres órganos, se puede decir, el tejido adiposo, el muscular y el corazón, son insulino dependientes, necesitan de la insulina para poder metabolizar todos sus nutrientes. Entonces la insulina en sí viene a ser la hormona
reguladora del metabolismo, porque estoy hablando del músculo, estoy hablando de la grasa y del corazón. La insulina reguladora del metabolismo de las células es la insulina. Tanto el músculo como el tejido adiposo representan las 2/3 partes del total de células que hay en mi cuerpo, imagínense. Las 2/3 partes, o sea, el 70% de las células de mi cuerpo están formados por el tejido muscular y por el tejido adiposo. Y justo estas 2/3 partes, estas células muscular, adiposa y el tejido cardíaco, necesitan de la presencia de la insulina para que ingrese un nutriente y pueda ser metabolizado. Por eso se dice que la insulina es la hormona reguladora del metabolismo, ¿ya? La hormona reguladora del metabolismo debido a que tiene una amplia variedad de células en la donde puede actuar. Yo no estoy hablando del intestino, no estoy hablando del hígado en específico, no estoy hablando de la sangre, no estamos hablando del cerebro, el sistema nervioso. Eso se representan las otras partes de las células, el tercio de células, intestino, cerebro, órganos. Y las 2/3 partes vienen a ser el músculo y el tejido adiposo. Y ahí sí necesitan de la presencia de la insulina para su metabolismo. Entonces, ¿qué va a hacer la insulina? La insulina va a favorecer la captación de la glucosa por el tejido muscular. La insulina favorece la captación de la glucosa por el tejido muscular, por el tejido también adiposo y otras células corporales. ¿Qué hace esta insulina? La insulina, todas las membranas celulares del músculo, del tejido muscular, la célula muscular y la célula adiposa y la célula cardíaca, tienen receptores a la insulina. Tienen sus receptores. Cuando se libera la insulina, ellas van hacia los receptores dentro de las membranas celulares para conectarse. ¿Con quién se conectan? ¿Se acuerdan con quién se conecta la insulina? ¿Se acuerdan? Se conectan ¿con quién se conectan? ¿Se acuerdan? ¿Se conectan con quién? No me acuerdo, profesor. ¿Con un glue? Con los GLUT, exactamente, ¿no? Se van a conectar ¿con qué GLUT? ¿Se acuerdan qué número de GLUT es? Ahí sí no sé, profesora, porque son un montón. 1. ¿Pero con qué GLUT trabaja la insulina? 1. Es la que yo me Con el debo 5. memorizar. 1. Con el 5. No. Con el 4. El 4, profesora. ¿Con quién? El 4. Con el El GLUT 6. 4, con la GLUT 4. ¿No? Muy bien, con la GLUT 4. La insulina trabaja con la GLUT 4. Entonces, ¿qué va a hacer? Una vez que la insulina tuvo contacto con los receptores de las membranas celulares, esos GLUT4 se encuentran rodeados ¿cómo se puede decir? En una proteína, se encuentran protegidas alrededor de una proteína. Estas al entrar en contacto con la insulina, al entrar en contacto con el receptor, se acercan y se juntan con la insulina. Y eso va a permitir el ingreso de la glucosa hacia las células. Estas GLUT4. La GLUT4 entra en contacto con la insulina y automáticamente va a permitir el ingreso de la glucosa. El ingreso de la glucosa hacia las células. ¿Ya? Entonces, no olvidar, esa es pregunta de examen.
La insulina trabaja ¿con qué GLUT? Con el GLUT4. Por lo tanto, estoy hablando que el tejido muscular, el tejido adiposo del corazón trabajan con la GLUT4, ¿cierto? Porque hay varios tipos de GLUTs. Los otros órganos trabajan con otros GLUT, por eso no necesitan de la presencia de la insulina. En cambio, el músculo, la grasa y el corazón sí necesitan de la insulina para activar al GLUT. Entonces el GLUT automáticamente asciende hacia la membrana celular y permite la captación de la glucosa. ¿Sí? Profesora, pero ¿y entonces las células nerviosas también tienen GLUT o ellas no tienen esos receptores? Sí, también, pero tienen otros receptores. No son dependientes en sí de la insulina. Esa es la parte que yo no entiendo, profesora. Si se supone que las células nerviosas no tienen receptores porque pasa fácil la glucosa, ¿cómo así que tienen GLUT? Tienen GLUT, pero no son dependientes de la insulina. Pues. O sea, si, por ejemplo, supongamos que no hay insulina, estamos con, no trabajó la GLP-1 ni la GLP, no trabajó, no se produjo, no comí nada, ¿no? Supongamos. ¿Quién entra a tallar ahí? Si estoy en ayunas, me estoy demorando en almorzar, en el desayuno, por ejemplo, nadie tomó desayuno. Automáticamente, ¿quién entra a tallar ahí? Es el glucógeno, ¿cierto? El glucógeno es el que empieza a degradar el glucógeno se empieza a degradar, ¿cierto? Y automáticamente otra vez se elevó la glucosa en la sangre. ¿Quién es la primera en captar esa glucosa? Va a ser esa glucosa que ha sido desprendida del glucógeno hepático, gracias al glucagón, se ha desprendido el glucógeno hepático, está en la sangre. Mantiene los valores normales en la sangre de 70 a 110 y también alimenta sobre todo aquí al cerebro. El cerebro va a ingresar hacia esa glucosa que está en la sangre, ingresa al cerebro sin la necesidad de la presencia de insulina. Porque cuando yo no como, cuando hay hipoglicemia, no se produce insulina. Porque la insulina se va a elevar cuando hay presencia de glucosa en la sangre. Si no hay presencia de glucosa en la sangre, no debe elevarse la insulina, si no me trae a hipoglicemias mucho más rápidos. ¿Está bien? Entonces, el sistema nervioso trabaja con otros GLUT, que lo vamos a ver más adelante, están las diapositivas, con qué órganos trabajan, con qué tipos de GLUT, en el cual el cerebro, si no me equivoco, es la GLUT2, en el cual no necesita de la presencia de la insulina. Ella igual va a captar azúcar de la sangre, ya no hay insulina. Si estamos en un estado, por ejemplo, de ayuno, no se elevó el azúcar, no necesito de producir insulina. O estoy en etapa de ejercicios, ya me pasé, estoy en 1 hora, 2 horas de ejercicio, ya, entonces la glicemia va disminuyendo. Entonces la insulina va disminuyendo y automáticamente ¿quién se eleva? El glucagón. El glucagón, ¿qué hace? Degrada el glucógeno hepático para tratar de mantener los valores normales de glucosa en la sangre. Entonces ahí está actuando el glucagón en ese momento. Degrada el glucógeno del hígado, están los valores normales de azúcar en la sangre y automáticamente el cerebro capta azúcar para tener la energía necesaria y poder seguir cumpliendo sus funciones en forma normal. El cerebro es el que organiza a todas nuestras células, a todos nuestros órganos, a través de sus hormonas, de sus neurotransmisores. Por lo tanto, ella es muy importante. Es un órgano importante que activa el metabolismo de las demás células y por lo tanto es la primera en ser nutrida, se puede decir, ¿no? Es la primera en obtener el azúcar. Muy bien. Entonces dijimos que la insulina va a favorecer la captación de glucosa. ¿Gracias a quién? Gracias que al activar los GLUT4. El GLUT4, que se encuentra casi cerca del núcleo, van a avanzar hacia las membranas celulares para permitir la captación de la glucosa. Entonces, uno facilita la captación de la glucosa por los tejidos y además la insulina favorece el almacenamiento del exceso de glucosa en forma de glucógeno. La insulina favorece el almacenamiento. La insulina es una hormona anabólica, ¿no? ¿Que ella qué va a hacer? Va
aparte de mandar mensaje a la GLUT4 que se acerque para permitir el ingreso de las demás células, para captar la glucosa y permitir el ingreso dentro de la célula, también estimula a las enzimas anabólicas, a las enzimas encargadas de sintetizar, ¿no? Sobre todo, en este caso estamos hablando de carbohidratos, de sintetizar glucógeno, o a las enzimas que van a ayudar a sintetizar músculo, o ayudar a sintetizar tejido adiposo. Entonces, es una hormona anabólica, va a estimular el anabolismo, la construcción de compuestos que van a ser utilizados por las células, por el cuerpo, o también va a almacenarlo en forma de energía, en forma de glucógeno. La insulina favorece el almacenamiento del exceso de glucosa en forma de glucógeno. Estas acciones de la insulina va a favorecer la reducción de la glucosa en la sangre, lo normaliza. Después de una comida, empieza a elevarse el azúcar en la sangre. Se puede elevar hasta 300, hasta 400 miligramos de glucosa en la sangre, que es altísimo. Hemos dicho que los valores normales es de 70 a 110, en forma normal. Lo ideal, 70 a 100. ¿Ya? La insulina también favorece el almacenamiento de glucógeno a nivel hepático y a nivel muscular, y también favorece normalizar los valores normales de glucosa en la sangre a las cifras normales en ayuno unas horas después del consumo de los alimentos. Entonces ya sabemos, tenemos la primera insulina, la hormona de la insulina, que es la hormona, la principal hormona reguladora del metabolismo de las células. Luego también, la insulina trabaja cuando hemos dicho cuando comemos alimentos, ¿no? Desayunamos, almorzamos y cenamos. Son nuestros 3 alimentos básicos. Después de consumir los alimentos, cuando ya llega el alimento al estómago y al intestino, o sea, estamos en los procesos de digestión y absorción, estos órganos van a sintetizar hormonas, la GIP y la GLP-1, y le van a decir al páncreas, sintetiza insulina, vaya elevando los valores de insulina en la sangre, porque automáticamente empieza la absorción de carbohidratos. Hay presencia de carbohidratos en la dieta. Entonces, 3 horas después de haber consumido los alimentos, 3 horas de haber desayunado, almorzado y cenado, ya empieza el proceso de la absorción. Ya empieza a aparecer los nutrientes en la sangre. Sobre todo, ¿quién es el primero en aparecer? Primero son las vitaminas y minerales en la sangre, luego entra a tallar los carbohidratos. Las proteínas y las grasas se demoran un poco más en ser absorbidas. Los primeros en aparecer van a ser las vitaminas, los minerales, luego aparecen en la sangre los carbohidratos. 3 horas después, los carbohidratos. Las proteínas y las grasas demoran un poquito más. Entonces, cuando ya se empieza a elevar los valores de glucosa en la sangre, ahí entra a tallar la insulina y va normalizando los valores normales de glucosa, ¿no? Sin ningún problema. 3 horas después, ¿no? 3 a 4 horas después. Luego tenemos otras hormonas que nos ayudan también a mantener los valores normales de glucosa en la sangre. No solamente es la insulina. La insulina es un estado de después de una comida, postprandial, después de los alimentos. Pero ¿qué pasa cuando no estamos comiendo? ¿Qué pasa cuando estoy durmiendo? Cuando estoy durmiendo, no como. No hay forma de elevar la insulina en ese momento durante la noche. ¿Qué pasa justo cuando en ese proceso que se está dando la digestión y la absorción? No está elevada la insulina. Debe estar elevadas otras hormonas para mantener los valores normales de glucosa en la sangre. ¿Cierto? Justo empezó el día, 7 de la mañana, empiezo a tomar mi desayuno. Pero el alimento está en mi barriguita.
todavía en mi estómago, perdón, no está todavía en la sangre. En ese lapsus, quienes ayudan a normalizar, tenemos otras hormonas que nos permiten mantener los valores normales de glucosa, ¿no? Estas se llaman las hormonas contrarreguladoras, o llamadas también las hormonas del estrés, ¿no? Las hormonas del estrés o las hormonas contrarreguladoras. Ahí entran a tallar todas las demás hormonas. Listo. Antes de pasar aquí, quiero saber si hay alguna pregunta sobre la primera parte, la insulina, el hígado, glucógeno. Creo que no, profesora. Ya. A ver, la vez pasada nos quedamos aquí, en Rosela Nata. Sigamos. Tipismana Garibay, ¿se encuentra? Sí, profesora. Ya, Tipismana. Valores normales de glucemia en la sangre en ayunas. De 60 a 100. De 60 a 100 o de 70 a 100, ¿no? Hay algunas que dicen 60 a 100, otros de 70 a 100. Ya. Valores normales de glucosa en la sangre. Listo. Tipismana. Muy bien. ¿Luis Quiñones? Sí, profesora. ¿Quién es el órgano encargado de mantener los valores normales de azúcar en la sangre? ¿Quién es el órgano? El glucógeno hepático. Del glucógeno, o sea, el hígado, ¿no? El hígado El hígado. almacena el glucógeno hepático. ¿Cuál es su función principal del glucógeno hepático? A mantener la glucosa en la sangre. Mantener los valores normales de glucosa en la sangre de 70 a 100, ¿no? Muy bien. Ya. Vicente Ormeño. Sí, profesora. Ok, Vicente. La insulina. ¿En qué momento se produce la insulina en la sangre? Primeramente, ¿qué órgano produce la insulina? El páncreas. ¿Qué célula? La célula. No sé, pero la célula beta. ¿Qué célula produce la insulina en el páncreas? La célula muscular y la adiposa, que son receptores de la insulina para poder conectarse con la GLUT4. Eso es lo que había apuntado. Ya. La célula encargada de sintetizar la insulina son las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas, ¿ya? Ya. Con toda la seguridad del mundo. Ya, sí. ¿Y el glucagón? ¿Quién la produce? ¿De acuerdo, Luis? Vicente. Si la insulina es secretada por las células beta, el páncreas, ¿por quién será?
con las células alfa. ¿Ya? El páncreas tiene dos células, el alfa y la beta. Las dos células endocrinas, ¿no? La beta produce la insulina y el alfa el glucagón. ¿Está bien? A ver, Vicente. Irupaya. Irupaya Soca. Sí, profesora. ¿Qué hace la insulina? Ya se liberó en la sangre, ya está en la concentración adecuada. ¿Qué hace la insulina? Permite la captación de glucosa en las diferentes células como el adiposo, muscular y las cardíacas. Adiposo, muscular y cardíaca. Muy bien. ¿De qué manera? ¿Cómo así? A través de un receptor que se encuentra en la membrana de la célula, el GLUT4, que tiene una proteína y esto permite el ingreso de las células hacia la glucosa. Ya. ¿Estás con tu bebé ahí? Mi sobrina, Ah, tú estás cargándola. la estoy cuidando. Ya, muy bien. La insulina entra en contacto con los receptores de insulina de las membranas celulares. Las membranas tienen proteínas receptoras de la insulina. La insulina, al entrar en contacto con esta proteína receptora, automáticamente esa proteína se llama factor de tolerancia a la glucosa, la proteína de las células. En las membranas celulares hay una proteína llamada factor de tolerancia a la glucosa. Es una proteína que entra en contacto con la insulina. Una vez que pasó eso, ¿qué hace este factor de tolerancia a la glucosa? Este factor de tolerancia a la glucosa libera calcio. Este calcio se va hacia cerca al núcleo y ahí va a encontrar a las GLUT4. Las GLUT4, ¿qué hacen? Avanzan hacia las membranas celulares y va a facilitar la captación de la glucosa. ¿Ya? Entonces, eso hace la insulina. Avisa a las GLUT4 que se acerquen a las membranas celulares y empiecen a captar a la glucosa que se encuentra en la sangre. ¿Y sobre qué músculos actúan? Tú lo dijiste. ¿Sobre qué células actúan? Sobre las 2/3 partes de todas las células de nuestro cuerpo, que viene a ser el músculo, el tejido adiposo y también el tejido cardíaco, ¿no? En esos órganos actúa la insulina. Los demás órganos no necesitan de la acción de la insulina para metabolizar sus nutrientes, no necesita la presencia. En cambio, el músculo, el tejido adiposo y el corazón sí necesitan de la acción de la insulina, de la orden de la insulina para que ingresen los nutrientes dentro de las células, ¿ya? Muy bien, Irupaya. ¿Qué más? ¿Y qué otra función tiene la insulina, Yupanqui, Curi? La insulina también puede favorecer el almacenamiento de glucosa en el hígado en forma de glucógeno. ¿Ya? ¿Solamente del hígado? También ¿Quién más almacena glucógeno? El músculo. El músculo, ¿ya? Del total del glucógeno almacenado en el hígado es la 1/3 parte del total del glucógeno en todo nuestro cuerpo. Las 2/3 partes del glucógeno que hay en nuestro cuerpo se encuentran en el tejido muscular. Más que todo porque hay mayor cantidad de tejido muscular comparando con el hígado, es más pequeño. El hígado es más pequeño, por lo tanto tiene menor cantidad de glucógeno porque hay menor área de almacenamiento. Es la 1/3 parte y el músculo que es las 2/3 partes. ¿Ya? ¿Y la otra función que tiene la insulina cuál es? Permitir la captación de glucosa en la sangre, permitir la captación de glucosa, por las células, formar glucógeno. ¿Y la otra? ¿Cuál es, Yupanqui?
favorecer o reducir el azúcar en la sangre después del consumo de los alimentos. Esa es su función de la insulina. Normalizar los valores de glucosa en la sangre después del consumo de los alimentos. Porque se elevó la insulina en la sangre, se elevó la glucosa en la sangre después de la digestión y absorción. Su función de la insulina es normalizar los valores de glucosa en la sangre después del consumo de los alimentos. Muy bien. Profesora, ¿puede repetir las funciones, por favor? Funciones de la glucosa, de la insulina. En primer lugar, favorece la captación de la glucosa por las células, ¿no? 1. Favorece la captación de la glucosa por las células musculares, adiposa y cardíacas. 2. Favorece el almacenamiento del exceso de glucosa ¿en qué? En glucógeno. Favorece el almacenamiento del exceso de glucosa en glucógeno hepático y muscular. Y 3, reduce la concentración de glucosa en la sangre después del consumo de los alimentos, ¿no? Reduce la concentración de glucosa en la sangre a valores normales, ¿no? Reduce solo a valores normales después del consumo de los alimentos. Muy bien. Ya, gracias. Ya. Ahora tenemos la acción de otras hormonas que actúan durante el momento de la digestión y la absorción, entran a tallar otras hormonas. Ahí la insulina se encuentra abajo, ¿no? Ahí no hay glucosa elevada y por lo tanto no necesito de la presencia de la insulina. ¿Qué pasa durante la etapa del sueño, ¿no? ¿Qué hormonas actúan ahí? ¿Qué pasa durante la hora de la digestión y la absorción de los alimentos? Entonces, ahí entran a tallar otras hormonas llamadas las hormonas contrarreguladoras o las hormonas del estrés. En este caso tenemos, por ejemplo, el glucagón. Cuando una persona no ha consumido carbohidratos por algunas horas, ¿no? Está en etapa de ayuno, la cantidad de glucosa en la sangre se conserva por la acción de la hormona pancreática conocida como la hormona glucagón. Este glucagón es secretado en respuesta a una disminución de la glucosa sanguínea. Empieza a disminuir los valores de azúcar en la sangre. Supongamos, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros cenamos, no sé, 8 o 9 de la noche, a más tardar 10 de la noche. No es el horario adecuado, el horario adecuado es de 7 a 8, es la hora de la cena, 7 a 8. ¿Cierto? A más tardar las 9. Entonces, en ese lapsus, yo ya no como más, ¿cierto? Hasta el día siguiente, 7, 8 de la mañana. En ese lapsus de que yo no como nada, se va a empezar a disminuir los valores de glucosa en la sangre porque va a ser captado ¿por quién? Por el cerebro, los glóbulos rojos, ¿no? Son los que captan el azúcar. Va a ir disminuyendo de poquitos a poquitos. Entonces va a favorecer esta disminución de los valores de glucosa en la sangre, va a favorecer la segregación del glucagón. Favorece el desdoblamiento del glucógeno hepático y la gluconeogénesis. Eso va a ser el glucagón. Favorece el desdoblamiento del glucógeno hepático
y la gluconeogénesis, lo que le da origen a una liberación de la glucosa al torrente sanguíneo y la normalización de la concentración de glucosa en la sangre. Entonces, su función principal del glucógeno viene a ser del hígado, viene a ser el almacenamiento del glucógeno para tratar de mantener los valores normales de azúcar en la sangre. Durante el ejercicio también, cuando hacemos actividad física, ¿cierto? También se va a secretar el glucagón. Uno, cuando estamos durmiendo, durante toda la noche no comemos, entonces, ¿quién se va a elevar? Durante el sueño se eleva el glucagón. Durante la actividad física se eleva el glucagón. Para mantenerlo, cuando estamos en estado postprandial, después de las comidas, cuando estamos en el proceso de digestión y absorción, también se eleva el glucagón. ¿Para qué? Para el desdoblamiento del glucógeno hepático. Y se libera la glucosa a la sangre y así mantener los valores normales de 70 a 110. Y también se libera el glucagón, también, aparte del glucógeno, también permite la liberación de otros sustratos energéticos, aparte del glucógeno, también permite la liberación de la grasa en forma de cuerpos cetónicos. No solamente hace el desdoblamiento del hígado, sino también el desdoblamiento del tejido adiposo. El tejido adiposo almacena ácidos grasos de cadena larga, de carbono 14, de carbono 16, más o menos. Es la forma como almacenamos los ácidos grasos saturados en nuestro tejido adiposo, ¿no? Comúnmente llamados nuestros rollos. Nuestros rollitos, ahí almacenamos ácidos grasos saturados de carbono 16, de carbono 14, para la obtención de energía justo en estas etapas, ¿no? De sueño, en etapas de la digestión. Y con la finalidad de mantener los valores normales de glucosa en la sangre y de aportar energía hacia las demás células. Luego, la adrenalina y la noradrenalina. La adrenalina y la noradrenalina vienen a ser otras hormonas, ¿no? Que nos van a ayudar a regular los valores de glucosa en la sangre, aparte del glucagón. Estas hormonas liberadas como la adrenalina y la noradrenalina, ¿quiénes la liberan? La liberan las glándulas suprarrenales, la adrenalina, ¿no? La adrenalina va a ser liberado por las glándulas adrenales, suprarrenales. Encima del riñón hay un colchoncito de grasa, encima del riñón. Eso se llama las glándulas suprarrenales. Ellas son las que van a producir la adrenalina, corticoides, ¿no? Como el cortisol. También van a producir otras hormonas esteroideas. Profesora, ¿y la noradrenalina también? Sí, es lo mismo. La noradrenalina se convierte en adrenalina. Ah, ya. Primero libera noradrenalina y esa noradrenalina se convierte en adrenalina. Son lo mismo. Es lo mismo. La adrenalina, o llamada también epinefrina, ¿no? Son sinónimos. La hormona epinefrina o la hormona la adrenalina. Profesora, ¿y me puede explicar un poquito el proceso sobre la noradrenalina a adrenalina? Yo pensé que eran diferentes. No, son parecidas. ¿Cómo así? ¿Son parecidas? Es un precursor, uno es precursor del otro. O sea, se liberan los dos. La noradrenalina y adrenalina, pero la noradrenalina al final se tiene que convertir en adrenalina para tener la función de poder
degradar el glucógeno, ¿no? Tiene esa función, o sea, igualito que las T3 y la T4, las hormonas tiroideas, se liberan las dos, pero al entrar en contacto con las células, esta T4 se tiene que convertir en T3 porque es la única forma como la actúa a nivel del metabolismo, en forma de T3. Lo mismo va a ser en la adrenalina y en la noradrenalina. Se liberan las dos por las glándulas suprarrenales, pero al entrar en contacto con las células para hacer alguna reacción química, esa noradrenalina se convierte en adrenalina para que puedan darse las rutas metabólicas. ¿Ya? Estas hormonas son liberadas por las glándulas suprarrenales y que estimulan el desdoblamiento del glucógeno hepático, ¿no? También tenemos la ayuda de otras hormonas para mantener los valores normales de azúcar en la sangre gracias al desdoblamiento del glucógeno hepático y ocasionan liberación de la glucosa hacia el torrente sanguíneo. Se liberan grandes cantidades de dicha hormona en respuesta a una amenaza percibida. ¿En qué momento voy a producir la adrenalina? En respuesta a una amenaza recibida. Por ejemplo, cuando un carro, tú estás cruzando la pista y no te diste cuenta que un carro viene a toda velocidad y pasó justo frente a ti, casi rozando, tú te quedaste ahí paralizada, ¿cierto? Esa reacción de amenaza recibida, esa reacción frente a una amenaza percibida, ¿no? Va a producir la hormona, la adrenalina. Esa reacción de que estás en peligro, esa sensación de que estás en peligro, tu cuerpo va a producir la hormona adrenalina y noradrenalina. ¿Para qué? Para que liberes glucosa y tú tengas una reacción, ¿no? Tú te quieres caer y supongamos que tú estás caminando y los niños están jugando fútbol y en eso, ¡pum!, patearon la pelota y casi te cae. ¿Tú qué haces? Te esquivas. Esa reacción rápida, esa energía rápida que gasta tu cuerpo, es gracias a las hormonas adrenalina y noradrenalina, ¿no? Entonces va a permitir el desdoblamiento del glucógeno rápido, momentáneo, no va a ser de largo tiempo, va a ser rápido, momentáneo, para que tú tengas esa energía inmediata y puedas reaccionar, ¿no? Frente a algún peligro, o te agachas, o te lanzas, saltas, no sé, algo has de hacer, ¿no? Si te están asaltando, ¿tú qué haces? Abres la puerta del taxi y te lanzas, no sé. Supongamos, una reacción que tú tengas, es una reacción rápida, momentánea, en función al momento, la situación en que te encuentres, ¿no? Es una forma de liberar la hormona, la adrenalina, frente a alguna amenaza. La consecuencia de la liberación rápida de glucosa al torrente sanguíneo, ¿no? Luego también tenemos otra hormona, que tenemos la hormona del crecimiento. Esta hormona adrenalina también la encontramos cuando nosotros estamos, por ejemplo, en una etapa de ejercicios, ¿no? Aparte de la adrenalina de ser liberada cuando estamos en un riesgo, un peligro, ¿no? Frente a una amenaza, para tener la energía rápida, momentánea, también va a ser liberada cuando hago ejercicios, ¿no? La adrenalina. ¿En qué momento? Por ejemplo, si tú estás empezando a hacer actividad física, empiezas a mover los músculos. Los músculos, ¿de dónde van a tener energía inmediata? Van a tener energía inmediata del glucógeno muscular. Va a utilizar su sustrato energético, ¿cierto? Una vez que utilizó su glucógeno, empieza a liberar la grasa. Pero una vez que utilizó el glucógeno hepático, empieza a utilizar la glucógeno de la sangre para seguir teniendo energía. Pero ese glucógeno de la sangre no se puede seguir liberando, utilizando así desmedidamente, porque me va a llevar a hipoglicemias. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo? Produce la adrenalina, ¿no? Empieza a liberar la adrenalina, el glucagón y la adrenalina, producto de la actividad física. En ese momento ya no estoy sedentario, no estoy en mi casa, como usted ahorita, por ejemplo, ustedes no están haciendo actividad física, todos estamos sedentarios, sentados frente a una computadora. Ya, entonces no estamos haciendo actividad física. En el caso que hacemos actividad física,
Ahí sí, entra a tallar el glucagón más la adrenalina, porque está estimulado por una actividad. Esa adrenalina va a permitir la liberación del glucógeno y también de otro sustrato como es el tejido adiposo, ¿no? Se libera el tejido adiposo, se empieza a liberar ácidos grasos a la sangre para poder ser captados por el músculo. Va a liberar ácidos grasos de tu tejido adiposo, de tus rollitos, y van a ir al músculo para ser captado como energía durante tu actividad física, ¿ya? Pero los ácidos grasos de cadena larga no lo puede captar el cerebro es muy grande, no ingresan cadenas largas, entran de cadena media y cadena corta. Ácidos, como la glucosa está bajo en la sangre y tú sigues haciendo actividad física y no estás consumiendo alimentos, porque cuando haces ejercicio normalmente no comemos, seguimos haciendo ejercicio, entonces la glucosa en sangre no se va a utilizar a una medida en el cual me va a llevar hipoglicemia. Entonces voy a utilizar otra fuente de energía, en este caso la grasa, va a ser liberado como ácidos grasos de cadena larga, que lo va a ser captado por el músculo con mucha facilidad, pero el cerebro yo también tengo que alimentarlo. Ahí es donde yo elimino, la grasa de mi tejido adiposo también va a ser liberado en forma de ácidos grasos de cadena corta o de cadena media, el cual sí atraviesa la barrera hematoencefálica para la obtención de energía durante la actividad física. Entonces nutro a todos mis órganos, ¿no? A todas mis células. No hay ningún problema cuando hago actividad física. La ventaja que aquí la adrenalina no bloquea la acción de la insulina, no hace resistencia a la insulina, ¿no? Se capta las células y los órganos, las células en general, muscular, adiposo, todas las células de nuestro cuerpo van a captar la glucosa y la grasa y el cuerpo cetónicos con mucha facilidad. Ya, entonces, lo cual va a permitir la disminución de peso cuando tú haces ejercicios. Utilizas tu grasa y vas bajando de peso durante la actividad física. Pero lo que no va a utilizar es el tejido muscular. Cuando tú haces ejercicios, protege tu músculo, protege tu tejido muscular, ¿no? Y no bloquea tampoco la insulina, no hace resistencia a la insulina por acción por ninguna de las células. Al contrario, ¿no? Con el cortisol y la hormona de crecimiento que están abajo, ellos hacen al revés, ¿no? Su función va a ser muy contrario a la adrenalina. El cortisol y la hormona de crecimiento van a regular también los valores de glucosa en la sangre, van a estimular el desdoblamiento del glucógeno hepático, ¿no? El glucógeno muscular, pero también van a estimular el desdoblamiento de los músculos, a diferencia de la adrenalina, ¿no? ¿Cuándo va a estimularse el cortisol? Ahorita ustedes y yo estamos trabajando y por lo tanto ustedes están estudiando, están sentados acá escuchando al profesor, tratando de aprender y yo tratándoles de dar lo poquito que sé a ustedes, que traten que me comprendan. Ambos estamos bajo la hormona de cortisol ahorita, ¿no? Porque ninguno hemos comido, yo hemos desayunado y de ahí nada, porque estamos en clase. Entonces ahorita, al no consumir alimentos, quienes están trabajando ahorita son las hormonas. En este caso, como estamos sometidas bajo un estrés, estamos automáticamente con la hormona de cortisol porque estamos trabajando. Entonces, esta hormona de cortisol, ¿qué va a hacer? Aparte del glucagón, también se estimula el cortisol porque estamos bajo un estrés. En otro momento, este ejercicio es glucagón más la adrenalina, ¿no? En otro caso, si estoy haciendo actividad física. Este cortisol desdobla glucógeno, desdobla grasa y también desdobla proteína, ¿no? Cuando estamos bajo estrés. Por eso las personas que estudian, que trabajan, tienen familia, que tienen hijos, se les recomienda hacer ejercicios, porque para no estar por largos periodos de tiempo con el cortisol elevado en la sangre. La ventaja de que si tú haces ejercicios, esta hormona cortisol no se va a elevar por largos periodos de tiempo. Cuando tú haces ejercicios, hemos dicho que se estimula la hormona, la adrenalina. Tú haces tu media hora de ejercicio, que es lo recomendado, mínimo diario,
o en todo caso 3 veces por semana, 1 hora, ¿no? 1 hora, 3 veces por semana. Entonces hay que hacer actividad física. Entonces, si yo hago actividad física, hago ejercicios media hora, supongamos, diariamente, la ventaja de que esta adrenalina se encuentra elevado en la sangre hasta 2 horas después de la actividad física, hasta 2 horas después. Ya, entonces, de ahí tú estás trabajando, haciendo tus cosas de la casa, ahora que no salimos, de la familia, de los hijos, etcétera, las tareas, los exámenes. Entonces, automáticamente la hormona del cortisol va a estar disminuido, ¿no? Va a estar disminuido porque ustedes no duermen bien para hacer tareas, trabajos, exposiciones, exámenes y encima de la casa, ¿no? Entonces, Profesora, hay que hacer actividad física para disminuir estas hormonas y no mantener las hormonas de cortisol elevado por largos periodos de tiempo. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar? sí, yo, entonces, es positivo tener la adrenalina, alta después de hacer ejercicio físico porque el cortisol va a disminuir. Así es. El cortisol va a disminuir y no va a estar por altos periodos de tiempo elevado, ¿no? Hasta que disminuya la adrenalina y encima hasta que empiece a elevarse el cortisol nuevamente en la sangre también demora tiempo. Y eso hace que se mantenga un equilibrio entre las hormonas contrarreguladoras y las hormonas, la insulina. Y eso hace que mantengas tu nivel de proteína, nuestro tejido muscular adecuado sin rompimiento, ¿no? Lo que tengo que proteger es mi músculo. Haciendo actividad física yo voy a aumentar nuestra tonicidad muscular y también voy a evitar el rompimiento. Estas hormonas del cortisol, ¿qué hacen? Bloquean la insulina. Bloquean la insulina. ¿Qué hacen? Crean resistencia a la insulina. Por lo tanto, no permite la captación. ¿Qué hizo el glucagón y el cortisol? Degradó todas mis reservas energéticas. Glucagón, degrado mi grasa, pero ¿qué hace? Bloquea las células, bloquea mi músculo que lo capte, ¿no? Bloquea las células musculares que lo capten. Entonces, ¿qué voy a hacer? No capta mi músculo. Yo sigo estando en ayunas porque no lo captó mis células. Entonces, el exceso de glucógeno ahí se eleva el azúcar en la sangre. El exceso de azúcar en la sangre, ¿qué hace? Se va al hígado, el hígado trata de mantener irregular, porque mis células no la captan, mi músculo no la capta, pero el tejido adiposo sí puede captar la glucosa sin ningún problema, así hay o no hay insulina, capta, ¿y qué hace esa glucosa? Lo convierte nuevamente en ¿quién? Como la insulina está bajo, porque yo estoy bajo cortisol, estoy bajo glucagón y corticoides, y cortisol, la insulina no está alto, pues, ¿no? Entonces, no estimulo la gluconeogénesis. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este exceso de grasa, el cuerpo trata de regularlo y ¿quién la va a captar? El tejido adiposo, porque la grasa ingresa fácilmente al tejido adiposo sin ningún problema. El tejido graso, no estoy hablando de glucosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer en etapa de estrés, en etapa de que no duermo, que no hago ejercicio? ¿Quién voy a engordar más, ¿no? Engordo con gran facilidad porque estoy sedentario, no hago ejercicios, no disminuye el cortisol, ¿cierto? Disminuye mi masa muscular, rompimiento de músculos con la finalidad de mantener los valores normales de glucosa en la sangre. Como no ingresa a través durante el estrés que estamos, por ejemplo, ahorita ya vamos a comer luego, automáticamente rompe músculo, grasa y tejido muscular y glucógeno, pero bloquea la captación a través de los músculos y por lo tanto lo que va a captar va a ser el tejido adiposo y de esa manera voy a subir de peso. ¿Ya? Un momentito.
Y así, de esa manera, nosotros tratamos de mantener los valores normales de glucosa en la sangre, ¿no? A través de las hormonas, ¿no? Las reguladoras, Profesora, disculpe. como es la insulina, y las contrarreguladoras como las demás. Sí. ¿Podría repetir la última parte? Me quedé apuntando que, bueno, automáticamente se rompe el músculo, la grasa y el glucógeno, pero se bloquea la captación a través de los músculos. Entonces, o sea, me Produce queda ahí. resistencia a la insulina, ¿no? Si produce resistencia a la insulina, no va a entrar la glucosa, ni el tejido adiposo, ni la grasa, ni los ácidos grasos libres, liberados por el tejido adiposo hacia el músculo. Porque el cortisol, a diferencia de la adrenalina, el cortisol sí produce resistencia a la insulina. Entonces no se va a poder captar. No va a captar la glucosa por el músculo, ¿no? Y entonces, por lo tanto, el hígado va a captar la glucosa con la finalidad de normalizar nuevamente la insulina, normalizar nuevamente la glucosa en la sangre y lo convierte en grasa. Lo convierte en grasa y la grasa sí puede ingresar fácilmente al tejido adiposo nuevamente y de allí los ácidos grasos también liberados pueden ingresar al tejido adiposo y así puedo subir de peso. Y estas hormonas de cortisol van a producir una dislipidemia, ¿no? Como un síndrome metabólico, elevada la glucosa, elevado los ácidos grasos, elevado los cuerpos cetónicos, pero el músculo no las capta, porque se encuentran bloqueados por el cortisol, porque estamos bajo estrés. Es por eso que se recomienda a personas que estudian, que trabajan, que no duermen bien por motivos laborales, si están así por largos periodos de tiempo, en su caso de ustedes van a estar por 5 años, es importante que hagan actividad física para tratar de disminuir los niveles de cortisol en la sangre, ¿no? Porque el hacer ejercicio aumenta la adrenalina, ¿ya? Y también otras hormonas como las endorfinas que ayudan a que el cuerpo se relaje, ¿no? Disminuye el estrés, permite nuevamente regular al cortisol, disminuye el cortisol en la sangre, lo cual va a facilitar la captación nuevamente de los ácidos grasos, de la glucosa, nuevamente por el músculo, bloquea esa resistencia a la insulina y automáticamente vuelve toda la normalidad, ¿no? Siempre y cuando tú tengas periodos largos de estrés, pues, ¿no? Sobre todo aquellos que trabajan y estudian, ¿no? Usted dijo que el hígado es el que capta la glucosa y lo convierte en grasa, ¿no? Y se va acumulando. ¿Podría también ocasionar, por ejemplo, un hígado graso? Claro, sí, todos los problemas de dislipidemias, ¿no? Hígado graso y obesidad. Yeah. Muy bien. Preguntas acá. A ver, vamos a hacer unas preguntitas. ¿Dónde nos hemos quedado? Zúñiga Barrios. ¿Se encuentra? Zúñiga. Zúñiga Barrios. Zúñiga Barrios hoy día no ha estado y también tiene varias faltas. ¿Saben algo de Zúñiga Barrios, chicas? Profesora, ella ha estado enferma, ayer ha estado bastante indispuesta y creo que hoy no se ha conectado. Está enferma, profesora. Pero sí está asistiendo a clases, Sí, a las sí, otras claro. clases. Sí ha estado viniendo. Sino que ella, como está en provincia, su red a veces no entra casi siempre a tiempo. Porque a veces le cuesta un montón ingresar y casi siempre entra cuando ya ha llamado a lista, pero ella sí viene. Ya. Pero hoy día sí no está, ¿no? No, hoy no. Está enferma, profesora. Ok, está enferma. Bueno, vamos. Entonces, por otra estudiante, ¿quién sigue? Gutiérrez, Pomahuacre.
Profesora, no, Zenaya tampoco está. Tampoco. No sé, me han escrito y me han tenido inconvenientes. Zenaya me dijo que el computador se le malogró. No sé, que no le que se le mantiene formateando cada rato el Teams y a veces no la deja ingresar. Ya. Estoy acá apuntando, porque después cuando les llaman de la universidad, ustedes dicen, no entro, no entro. No se le escucha a la Miss. No hay buena red, pero no creo que no es la red de todos, sino prácticamente la red de... A veces ustedes también fallan, ¿no? No solo es mi red. Ya, listo. Seguimos. Angulo González. Sí, profesora, yo. Ya, a ver, Angulo. ¿Qué dijimos sobre la adrenalina, no? La adrenalina tenía dos funciones importantes. Uno, el momento de estar en una amenaza, y la otra, cuando hacemos actividad física, ¿no? Relacionamos a la adrenalina. Ujú. A ver, ¿qué has captado sobre esa idea, ¿no? Sobre esos Ya, conceptos. ya, básicamente que la adrenalina y la noradrenalina son lo mismo, solamente que Ajá, la noradrenalina es el precursor y que cuando está en contacto con la membrana se convierte en adrenalina y que son secretadas por la glándula suprarrenal que está en el riñón, a un costado del riñón. arribita del Y, riñón. ajá, arribita Arriba del del riñón. riñón hay Sí, un una masa de colchoncito de grasa. grasa. Ajá. Ajá. Y estimulan el desdoblamiento del glucógeno hepático y la liberación de glucosa al torrente sanguíneo. Dice que se libera en cantidades elevadas en respuesta a una amenaza, como por Ajá. ejemplo lo que citaba hace un rato, el ejemplo que está ahí en la diapositiva, ¿no? Cuando, por ejemplo, se nos acerca un carro y pegamos el brinco, o cuando vemos que viene un balón encima. Entonces, todo Ajá. eso son respuestas de la adrenalina. Respuestas rápidas, ¿no? Ajá, sí. Movimiento rápido. Necesito glucosa en ese momento instantáneo. ¿Ya? Y la otra, con el ejercicio. Ya, sí, sí, con el ejercicio también estaba relacionada para la utilización del glucógeno, ¿ah? Para la liberación del glucógeno hepático y muscular para la actividad física, cuando de un momento a otro empezamos a hacer movimientos bruscos en los cuales se requiere energía inmediata. Cuando hacemos ejercicio yo me programo, no hago movimientos bruscos, hago movimientos coordinados, ¿no? Lentos según a mi, no sé, si estoy haciendo tal vez una rutina con un entrenador o en todo caso yo misma me empiezo a hacer mis ejercicios, ¿no? Tengo que mentalizarme para yo poder sintetizar adrenalina. Mente y cuerpo tienen que estar juntos durante la actividad física para poder yo liberar la adrenalina, ¿no? ¿Y qué hacía la adrenalina en el cuerpo? Estimula el desdoblamiento ¿Ya? del glucógeno y la gluconeogénesis. Ajá, del glucógeno muscular y el glucógeno hepático, ¿no? El glucógeno muscular se acaba rápido, entonces necesito el glucógeno hepático, ¿no? Para que siga captando glucosa durante la actividad física y mantiene los valores normales, pero se acaba rápido también. Profesora, y entonces cuando se acaba el glucógeno hepático y muscular, ¿la misma adrenalina también estimula la gluconeogénesis o es solo el cortisol? No, estimula la liberación de la grasa. Acuérdate, cuando haces ejercicio tú también liberas grasa. La adrenalina libera grasa y glucógeno, los dos. Los dos sustratos, rompe los dos sustratos energéticos. Solamente grasa y el glucógeno, ¿verdad? Y el cortisol también las proteínas. Claro, el cortisol libera proteína, grasa y carbohidrato. O Las sea, tres. profesora, si no me equivoco, creo que primero se tiene que acabar el glucógeno, que son creo que los primeros 20 minutos de actividad física, algo así, si es que es una actividad física fuerte. Y después Ajá. es que ya se empieza.
liberar la grasa como fuente de energía. Sí, automáticamente se libera la grasa como fuente de energía, sí. Durante el momento que estás utilizando tu glucógeno ya empiezas a liberar también tejido adiposo, empieza el rompimiento del tejido adiposo y empieza a liberarse y elevar la grasa en la sangre, ¿no? El tejido adiposo en forma de ácidos grasos de cadena larga para captar por los músculos captan ácidos grasos de cadena larga y también libera cuerpos cetónicos, que son ácidos grasos de 2 moléculas de carbono nada más, para que pueda ser captado de 2 hasta triglicéridos de cadena media, de 6, de 8. ¿No? Carbono de 6, de 5, de 4, para ser captado por el tejido nervioso, por el cerebro y todos los nervios, captan grasa, pero en ácidos grasos cortos, pequeños, no largos, no atraviesan la barrera hematoencefálica. Entonces, para captación a través del cerebro. Entonces, la adrenalina cuida tu músculo, no bloquea las células, no produce resistencia a la insulina. Entonces, el músculo capta normal los ácidos grasos, capta la glucosa liberado por los sustratos energéticos. Ok, Angulo. Belis. Belis Rivera. Sí, profesora. Belis Rivera. Y el cortisol y la hormona de crecimiento actuaban al revés, ¿no? Al revés de la adrenalina. ¿Qué hacían? ¿Te acuerdas? Desdoblaban el glucógeno hepático, la proteína y el carbohidrato. Claro, glucógeno hepático, muscular, glucógeno, también la grasa y también nuestros músculos, rompían nuestro músculo, ¿cierto? Para obtener glucosa, porque estás bajo cortisol, estás bajo estrés. Entonces, automáticamente, ¿pero qué hace el cortisol? Produce resistencia a la insulina. Por lo tanto, los músculos no lo van a captar. Profesora, pero yo no entiendo algo. El cortisol se eleva en periodos de estrés, ¿verdad? Pero en estrés también comemos y se supone que hay glucosa en sangre. Entonces, ¿por qué tiene que romper más glucosa? Porque tú estás en etapa de, ¿cómo te puedo decir? En etapa de digestión y absorción. Todavía no se eleva la glucosa, ¿cierto? Por eso que, mira, tú desayunas, te vas a tu trabajo, en tu trabajo estás trabajando hasta la 1, 2, tú tienes ahí una pausa, por lo menos de 1 hora de descanso, ya no estás bajo la hormona del cortisol. Ahí empieza nuevamente el proceso normal, pero yo en teoría, ese es el horario normal, ¿no? Nosotros deberíamos trabajar 6 horas, ¿no? De 7 a 1, de 7 a 2, pero el trabajo no es así. El trabajo es de 7 a 5, de 7 a las 5 es tu horario de salida, pero nunca sales a las 5, sales 6, 7. Y hay personas que trabajan todo el día, por ejemplo en mi caso, yo trabajo en el hospital de 7 a 7, de 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, o sea, tengo elevado el cortisol alto largos periodos de tiempo. Ahí es donde entra a tallar el cortisol, en cuando el trabajo es muy prolongado, ¿no? Y tienes muy pocos periodos de relajamiento, solamente tenemos descanso para almorzar media hora, ¿no? Almuerzo y sigues trabajando y nunca terminas a las 7, terminas a 7:30, casi 8, recién terminaste, te liberaste de la hormona del cortisol, pero estás por largos periodos de tiempo. En ese momento, obviamente, vas a captar glucosa, pero no vas a captar de la misma normalidad como debe ser, ¿no? Porque vas a tener siempre alto el cortisol, la insulina no se va a poder elevar de una forma adecuada. Y si se eleva, va a estar bloqueada, porque el cortisol siempre va a estar alto. Entonces voy a tener que hacer cortisol elevado, picos de insulina muy altos, para que mis células puedan captar la glucosa, ¿no? Para que las células puedan captar la glucosa y tratar de desbloquear ese cortisol produciendo mucha insulina elevada. Entonces eso hace que haya resistencia, de todas maneras eso hace que las personas suban de peso por el proceso de que están muchos largos periodos de tiempo trabajando, ¿no? Por eso son cortisoles para aquellas personas que tienen largos periodos de tiempo de estrés. Para eso se recomienda hacer actividad física para tratar de disminuir esas hormonas y no afectar mi músculo.
Ok, Baileys. Funciones. Esto de las funciones ya lo vamos a ver la próxima clase, chicas. Profesora, ¿puedo realizar una pregunta? A ver. Es un poquito fuera de tema, creo, o no lo sé. Quería comentar un poco sobre eso de las dietas keto. Si bien se sabe, creo que es como que no permitir pues que la persona consuma ya, bueno, los carbohidratos, ¿no? Y estaba pensando, ¿y qué ocurre con esto de las hormonas y todo esto, ¿no? O sea, no sé cómo, si me podría explicar. Las dietas cetogénicas producen baja azúcar, ¿cierto? Esa es la idea, no consumir carbohidratos por 15 días, 20 días, ¿no? Así te dan esas dietas cetogénicas. Come toda la grasa que quieras, toda la carne que quieras, te dice. Acompáñalo con ensalada, eso sí. Y ya es tu vida normal, la gente le gusta comer carnes, frito, o a la plancha, a la brasa, como quieras. Entonces ahí la presencia de grasa, te dice ponle palta, ponle mayonesa. Entonces a la gente que le gusta comer la grasa, le gusta comer las carnes, no se les hace ninguna dificultad, o en todo caso, o a las que no les gusta también, van a empezar a hacer la dieta, pero como no ingresa carbohidrato, ¿cuál es la idea de la dieta cetogénica? Es no consumir carbohidrato, ¿para qué? Para no estimular a la insulina. Cuando tú consumes carbohidratos, si tú consumes por lo menos tus 100 a 120 gramos de carbohidratos, se produce la insulina, porque es la que va a necesitar para el cerebro. Pero si tú consumes menos de ella, no vas a producir insulina. No van a reaccionar tu intestino ni tu estómago dándole orden al páncreas que produce la insulina. Entonces, si no hay insulina, ¿qué se hace? Empiezo a liberar los ácidos grasos. La finalidad es disminuir o romper, mejor dicho, las reservas energéticas del cuerpo con las dietas cetogénicas, tanto el glucógeno como la grasa, con la finalidad, y no estimular a la insulina, con la finalidad del rompimiento de la grasa. Pero como ingresa algo de carbohidratos de todas maneras, o sea, va a haber una elevación ligera de la insulina a través de las verduras. Las verduras no solamente es una fibra que no se va a poder captar, también tiene carbohidratos, ¿no? También hay presencia de carbohidratos. Entonces, al inicio va a ser la dieta cetogénica, muy fuerte, cero carbohidratos, con la finalidad de vaciar los glucógenos, el glucógeno tanto hepático y muscular, y utilizar las reservas de grasa como energía. Luego ya te dicen, empieza otra vez a ingresar carbohidratos, pero en unas mínimas cantidades, ¿no? Como te digo, la cantidad que requiere el cerebro para estimular la producción de la insulina, ¿no? Y facilitar la captación de las proteínas y de las grasas que han tenido como fuente de energía para las células, pero movilizando siempre el tejido adiposo, movilizando siempre el glucógeno, nuestras reservas, y de esa forma se baja de peso. Por eso es que se libera grasa, se liberan cuerpos cetónicos. Por eso es que nos da ganas de miccionar y miccionar y miccionar. Con esos tipos de dietas te da sed, porque se libera la grasa en la sangre. Cuerpos cetónicos, y se elimina a través de la orina, ¿no? Y esa es su forma de trabajar de ello, ¿no? Si no hago una adecuada hidratación, me deshidrato, puedo tener, si por largos periodos de tiempo hacer esas dietas sin carbohidratos, también voy a alterar mi sistema nervioso. Se tiene un corto periodo de tiempo con la finalidad básicamente de bajar de peso rápido, momentáneo, porque tengo mi matrimonio de acá a un mes, porque tengo no sé, un evento muy importante, ¿no? Que, por ejemplo, me voy a casar y tengo que entrar en el vestido, ¿no? Entonces, en ese momento, o porque voy a tener una competencia, ¿no? Los fisicoculturistas comen altos contenidos de proteínas, ¿no? Altos contenidos de, más que todo proteínas, más que grasas, proteínas, con la finalidad de estimular la liberación de los ácidos grasos y del glucógeno, utilizar las energías del cuerpo, ¿no? Y así bajar en corto periodo de tiempo nada más. Luego de eso ya tiene que ya aprender a comer adecuadamente, ya utilizó la grasa como energía, pero tiene que aprender a comer, si no otra vez se va a engordar, ¿no?
Ya, profesora, está bien, gracias. Ok, chicas, ahora sí lo dejo ahí. Nos vemos la próxima clase ya con las funciones de los carbohidratos. Ok, profesora, hasta luego.